Buenas tardes. En la primera parte del laboratorio les vamos a explicar cómo fueron las conexiones que hicimos. Primero que nada tenemos aquí la fuente de poder, que es la que nos polariza el sistema. Tenemos en esta la entrada del generador, donde introducimos una señal análoga. Escogemos el modo, como la palanca está abajo, estamos escogiendo el modo análogo y vamos a escoger la longitud de onda con la cual vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con 665 nanómetros. Estamos utilizando la fibra multimodo y aquí encontramos ya al otro lado de la fibra, ya empezamos a ver la salida. Vamos a medir la salida que está en modo análogo al final del sistema. Entonces, cuando movemos primero, inicialmente tenemos una señal a 1 kHz de frecuencia y podemos ver cómo la señal de entrada es más pequeña que la de salida debido a una ganancia que tiene el panel. Cuando amplificamos la señal, podemos empezar a apreciar cómo la señal de salida tiene un retraso con respecto a la señal de entrada, ¿cierto? Entonces, este retraso tiene que ser medido. Eso es lo que nos determina cuánto tiempo se demora en ir desde la entrada del sistema hasta la salida. Podemos verlo aquí, podemos verlo acá. Más o menos en este momento estamos teniendo un retraso de 400 nanosegundos. Este retraso también se va a presentar a la salida del sistema, no solo a la entrada. Como pueden ver aquí, cuando amplificamos la salida del sistema, del sistema también podemos ver que la señal cuenta con un retraso. Ese retraso también lo mismo, se puede medir y podemos identificar más o menos cuánto es que se está demorando la señal en volver a su estado original. Lo mismo, tenemos un retraso de casi 400 nanosegundos, de 392 nanosegundos. Por lo tanto, pues se puede afirmar que el retraso de entrada y el retraso de salida prácticamente son iguales o son muy parecidos, y eso tiene que funcionar para cualquier frecuencia que nosotros pongamos en el generador. Al superar la frecuencia de 3 decibeles, la señal de salida que representa los datos transmitidos comienza a disminuir su voltaje, lo que dificulta la interpretación de la información, ya que ésta se vuelve ilegible. La señal presenta mayor atenuación y pierde su forma de pulsos cuadrados, adoptando una forma semitriangular que tiende a ser lineal. Debido a la sensibilidad del receptor, la señal no es recibida y por ende no se puede mostrar en el osciloscopio. La segunda parte de nuestro laboratorio de fibras ópticas consiste en encontrar la frecuencia de 3 dB para una señal de 1 kHz, y para hacer esto vamos a aumentar la frecuencia y vamos a mirar qué efecto tiene en nuestra señal de salida en nuestro receptor. Inicialmente tenemos una señal de 1 kHz y tenemos que nuestro nivel de amplitud de esa señal es de 10.2 voltios. Si lo observamos acá, 10.2 voltios. Ahora vamos a aumentar la frecuencia. Voy a poner una frecuencia de 100 kHz. Podemos observar que los 10.2 voltios están ahí. Aún no se ha atenuado la señal para nada, lo cual nos indica que la frecuencia 3 dB todavía no ha sido alcanzada. Voy a seguir aumentando la frecuencia y voy a colocar 1 MHz. Podemos ver que la señal de salida de nuestro sistema aún tiene
inclusive ha alcanzado un mayor valor de voltaje. Ahora voy a poner una frecuencia de 3 MHz y podemos ver ahora el resultado o en lo que afecta a nuestra señal de salida. Podemos ver que ya ha empezado a atenuarse. Si seguimos aumentando esta frecuencia a un valor de 3.7 MHz, ya podemos observar que nuestra señal ahora tiene un valor de aproximadamente 5.6 voltios. Todavía no ha alcanzado su frecuencia 3 dB, vamos a aumentarla un poco. Esta sí quedó un poquito más precisa. Podemos observar que ya ha pasado, se ha atenuado casi un 50%, un poquito más del 50% de la señal de entrada se ha atenuado. Podemos decir que 4 MHz es su frecuencia de 3 dB. De la práctica realizada podemos observar que la señal de salida transmitida por la fibra óptica tiene un ensanchamiento del pulso con respecto a la señal de entrada. Este ensanchamiento representa un retraso de la señal enviada originalmente. Esto se debe a la dispersión de la luz a lo largo de la fibra óptica, por los diferentes trayectos tomados por los rayos de luz y por el ancho espectral producido por el dispositivo emisor de luz, causando así una diferencia de tiempos para cada una de las longitudes de onda que conforman el rayo lumínico. En la tercera parte del laboratorio vamos a medir la apertura numérica, primero para la misma fibra pero con longitud de onda de 665 nanómetros, y en segunda instancia para la misma fibra pero con un rayo o con una señal con longitud de onda de 820 nanómetros. Instalamos el dispositivo o el medidor en el módulo y proseguimos con la siguiente práctica. Tenemos aquí un cable de fibra óptica con un conector y al otro extremo sin conector. Le ubicamos este paquete gris para que pueda ser insertado en el medidor. Insertamos, dejamos un poco salida la fibra y lo insertamos acá para que quede en línea con este punto, con la pequeña varilla de la mitad. Entonces, si lo observamos, puede quedar así. Apretamos los tornillos y repetimos el mismo proceso con el otro pedazo de fibra. Luego de haber apretado e instalado los dos paquetes los paquetes grises, ubicamos la fibra óptica en la longitud de onda de 665 nanómetros a un extremo y colocamos la otra parte de la fibra, como la pueden ver acá, aquí a la salida para que pueda ser medida. Entonces, nos percatamos que ambas fibras casen perfectamente, estén alineadas tanto vertical como horizontalmente y que no haya distancia entre ellas, como se puede observar a continuación. Luego de ello observamos la señal de salida. Y evidenciamos en la parte superior la señal de entrada y en la parte inferior la señal obtenida del módulo con una ganancia. Si modificamos el ángulo de incidencia de la siguiente forma, digamos por ejemplo unos 18 o 20 grados, evidenciaremos
todas las pérdidas que ocurren por el ángulo de incidencia. Si miramos en este caso, evidenciamos que la máxima pérdida o el ángulo incidente se presenta en aproximadamente 20 grados. Este ángulo corresponde a cuando la potencia máxima se disminuye a lo que corresponde a la frecuencia de 3 decibeles. Luego de ello, ubicamos nuevamente la fibra óptica en forma recta, pero ahora ubicamos la salida para una longitud de onda de 820 nanómetros. Modificamos aquí la salida, modificamos las ganancias y evidenciamos en la gráfica, en el osciloscopio, en el osciloscopio la señal superior, que es la de entrada, con la señal inferior, que es la de salida. Si movemos el instrumento, nos vamos a dar cuenta de cómo se atenúa la señal dependiendo del ángulo de incidencia, hasta llegar a un punto máximo que corresponde aproximadamente a los 21 o 22 grados, lo cual representa la potencia máxima de la frecuencia en 3 decibeles. De esta forma se evidencia cómo se podría medir el ángulo de incidencia máximo o la apertura numérica para una fibra óptica. Finalmente, se procedió a realizar la medición de la apertura numérica, el cual es un indicador del máximo cono de aceptancia que permite que los rayos sufran reflexión interna total en el núcleo de la fibra óptica. Como bien sabemos, la apertura numérica, aparte de depender del medio externo, del índice de refracción del núcleo y el índice de refracción del revestimiento, es directamente proporcional al ángulo de incidencia con el cual disponemos el dispositivo emisor de luz al interior de la fibra óptica. Por eso identificamos que para la fibra óptica con la cual hicimos la medida se obtuvo una apertura numérica o un ángulo de incidencia máxima de aproximadamente unos 20 grados. Eso quiere decir que cualquier rayo láser que se disponga por encima de esos 20 grados no podrá sufrir reflexión interna total y por ende su información no podrá llegar al final de la fibra óptica.